Bienvenidos de nuevo a este último vídeo del quinto tema, la cultura visual para museos y galerías, donde vamos a hacer unas conclusiones de todo lo expuesto hasta ahora, en relación también con el caso práctico de Bill Viola, al que hemos visto y hemos comentado en textos sobre cómo cambia la entrada de las nuevas tecnologías en los museos, porque exige una nueva forma de mirar, porque estas nuevas tecnologías llevan la luz en las propias pantallas y incluyen en su misma forma de presentarse en el tiempo la interactividad. Exigen algo que ya se daba también en los museos, pues hemos visto las Meninas de Velázquez, exigen a un espectador culto que sepa sacar todo ese significado, todo ese diálogo que el artista establece con el espectador, pero que con las nuevas tecnologías es algo que no puedes evitar hacer, porque si no, no puedes entender absolutamente nada de lo que está pasando. Hay algunos cambios interesantes que se producen en el museo, pero por otro lado es el museo el que hace que se recupere el aura, el que estos objetos que nacieron para la multiplicación seriada, lo hemos visto, la profecía de Benjamin de que desaparecería la noción de aura, puesto que cualquiera tendría acceso a las imágenes sin necesidad de ir al lugar donde éstas se encuentran, esa noción del original, ¿no? La Gioconda en el Louvre, a la que remiten todas las copias y versiones que hay en el mundo, exige ir. Eso desaparece porque cualquiera puede, a través de la fotografía y el cine, acceder a esas imágenes, y el arte iba a cambiar, el arte se haría democrático, se haría de masas. Eso no ha ocurrido porque el museo es el que dice después qué imagen tiene un sentido artístico y qué otra imagen solo es parte de la cultura visual, que no necesariamente tiene que ver con las artes, aunque estamos viendo es donde se están creando a veces los lenguajes artísticamente más valiosos. El caso del museo, el papel del museo, es interesante. Con la entrada de las nuevas tecnologías se replantea incluso la misma noción de aura. ¿En qué consiste el aura? ¿El aura está en la reproducibilidad o está en el instante en el que uno vive esa reproducibilidad en concreto? Porque es el museo el que te convoca a captar en un momento concreto y en un contexto adecuado esa misma percepción que las grandes imágenes del pasado tenían también para los espectadores. No ha muerto el aura, sino que se ha diversificado, queda en los museos, pero queda también fuera de los museos, también con las nuevas tecnologías, cuando las nuevas tecnologías se incorporan al mundo de las artes, como hace Jaume Plensa, por ejemplo, en sus proyectos vinculados con el urbanismo, algo que cada vez tiene mayor pujanza en el mundo de la arquitectura, la alianza con las nuevas tecnologías para crear espacios en el que las obras de arte están en constante cambio, gracias a las posibilidades de las tecnologías, lo que incorporan pues, el tiempo, el movimiento, la actualización constante de esta información, que hace que todo el espacio cambie. Entonces, la idea de Benjamin de que la reproducibilidad deja de ser una circunstancia más y se convierte en algo básico, en la misma esencia material del arte a partir de la fotografía y el cine, pues no está tan clara, aunque sí que se da en algunos aspectos fundamentales, como por ejemplo estas posibilidades de reproducción en altísima sensibilidad de las grandes obras del pasado que efectivamente podemos captar todos desde casa de un modo mucho más interesante, mucho más interactivo, mucho más completo desde el punto de vista educativo. Por ejemplo, los embajadores de Hans Holbein tenían una anamorfosis que exigía estar allí. Para poder ver esa anamorfosis tenías que ponerte en un perfil y ves entonces realizada esa calavera. Ese juego óptico interactivo con el espectador lo podemos ver en el ordenador, y el ordenador nos recupera la anamorfosis, pero el ordenador incluso permite que accedamos a las grandes obras maestras de la historia del arte de un modo mucho más aurático que antes. Estamos haciéndolo a través de una pantalla de televisión o cualquier interficie
de un ordenador. Y sin embargo, tenemos la sensación de unas texturas que jamás vamos a poder contemplar en directo en el Museo Hermitage, donde se encuentra, por ejemplo, este cuadro de Rembrandt, ¿no? Son formas nuevas de contemplar una realidad que antes no teníamos. La reproducibilidad de estas imágenes ha cambiado totalmente el concepto mismo y ha hecho que no solo el arte, la noción de arte se extienda a otras expresiones artísticas, todo el mundo del diseño, la publicidad, lo que antes se consideraban artes menores o artes de segunda categoría, ahora se ponen en un primer plano, puesto que la creación no tiene que ver con el lenguaje, sino que tiene que ver con el pensamiento, ¿no? Lo hemos visto como las nuevas tecnologías nos dicen que no solo la intencionalidad es lo que importa, si voy a hacer escultura, arquitectura o voy a hacer las llamadas artes menores, que no hay esa diferencia, lo importante es ese encuentro que se da en la materia y el pensamiento. Eso se da siempre y se puede dar con cualquier lenguaje, puesto que el arte no es más que eso, un concentrado de significación que se materializa en algo, ¿no? Esa materialización, esa realidad material del arte puede ser pues más o menos permanente, da igual que una escultura aspira a la permanencia, ¿no?, absoluta, lo hemos visto, la pintura parece más efímera, pues las nuevas tecnologías parecen que es lo más efímero que se ha podido crear desde el planteamiento artístico, y sin embargo sí hay una materia, hay siempre una materia, y esa materia efectivamente también modifica el pensamiento. Los cambios que se producen en la materia son cambios que nos obligan a replantear totalmente la misma cuestión artística, la misma noción de arte. Pero no son cambios que en esencia hayan transformado la misma noción de arte. El arte al final no deja de ser un diálogo con esa materia, y es lo mismo que cuando Miguel Ángel golpea al Moisés diciéndole habla, porque él sabe que eso que está ocurriendo ahí le supera, y es en el diálogo con la materia, con el mármol con el que él va creando algo nuevo. El director de cine hace lo mismo. Víctor Erice llega a hacer alumbramiento y con los objetos que tiene alrededor crea un relato. En el diálogo con la materia se va creando y lo mismo con las nuevas tecnologías, todo el tema de la interactividad, ese diálogo va creando nuevas formas de arte. Y en el último episodio analizaremos ya algunas cuestiones clave con unos nombres interesantes que vale la pena conocer.